Durante años, Ed China fue el genio sereno detrás del banco de trabajo en Wheeler de Allers, el que hacía que las reparaciones imposibles parecieran fáciles. Entonces, un día, desapareció. Yes, I'm afraid it's true, and I'm really sorry. After 13 years of making Wheeler Dealers, I'm now going to be leaving the show. Esta es la historia de lo que ocurrió después de que Ed se alejara de la televisión, se refugiara en su taller y comenzara silenciosamente a construir algo que nadie vio venir. Abrieron el garaje de Ed China y lo que encontraron dentro te dejará sin palabras. La verdad es mucho más extraña que la ficción. La repentina salida. En marzo de 2017, Ed China conmocionó a los fans de Wheeler de Allers al anunciar su salida de la longeva y querida serie automovilística. Durante más de una década, el alto y afable mecánico había sido el corazón del programa, reconocido por sus explicaciones tranquilas y sus reparaciones mecánicas en profundidad. Pero tras 13 temporadas y cientos de transformaciones de coches, Ed decidió dar un paso al costado. Y no fue porque hubiera perdido el interés por los automóviles, las razones eran más profundas. Diferencias creativas con la nueva dirección del programa y un conflicto sobre en qué se estaba convirtiendo Wheeler de Allers. El show, originalmente una serie británica de bajo presupuesto, había evolucionado hasta convertirse en un éxito global. Emparejaba a Ed con el copresentador Mike Brewer, con Mike encargándose de la compra y venta de coches usados y Ed gestionando las revisiones mecánicas. Lo que hacía destacar a Wheeler de Allers eran los detallados segmentos en el taller de Ed. Los espectadores veían el antes y el después, aprendían el proceso, las tuercas, los tornillos, las rarezas y las soluciones ingeniosas necesarias para devolver la vida a un coche usado. Esa transparencia, ese respeto por el oficio, se convirtió en un pilar de la identidad del programa, pero se avecinaban cambios. En 2017, Discovery Channel anunció que la producción de Wheeler de Allers se trasladaría del Reino Unido a Estados Unidos, bajo el control de una nueva productora. Junto con el traslado llegó un nuevo enfoque sobre cómo se realizaría el programa. Según el vídeo de despedida de Ed, que acumuló millones de visualizaciones en cuestión de días, los productores querían reducir los segmentos de taller, menos imágenes de reparaciones en profundidad, ediciones más ágiles para ajustarse a un ritmo más rápido y a una duración más ajustada. Ed no estuvo de acuerdo. En el vídeo explicó sus razones con una convicción tranquila pero firme. Dijo que el valor educativo del programa se vería disminuido con ese enfoque. El riesgo, argumentó, no era solo para el formato, sino para su integridad. Si los espectadores ya no veían el trabajo con suficiente detalle, el programa derivaría hacia un entretenimiento superficial en lugar de una documentación genuina de la restauración de automóviles. Para Ed, eso era una línea roja y en lugar de ceder, se marchó. Informes de la industria en ese momento sugerían que las tensiones llevaban tiempo gestándose entre bambalinas. El cambio de producción también implicaba un cambio de prioridades, del detalle mecánico al atractivo masivo, de las raíces británicas a un pulido estilo estadounidense. Ed, que había construido su imagen en pantalla sobre la transparencia y la enseñanza práctica, no se veía encajando en ese futuro. Su salida tomó por sorpresa a los fans. Las reacciones fueron intensas e inmediatas, los comentarios inundaron las redes sociales. Algunos enfadados, otros solidarios, muchos simplemente desconsolados. Para muchos espectadores de toda la vida, Ed era el alma del programa, la autoridad tranquila con la que se enfrentaba a todo, desde tornillos agarrotados hasta reconstrucciones completas de motores. Lo había convertido en un tipo de mecánico televisivo poco común, alguien en quien confiabas, alguien de quien podías aprender. Mike Brewer también respondió públicamente, expresando tristeza por la decisión de Ed y reafirmando su compromiso de continuar con el programa. Pero incluso al dar la bienvenida a un nuevo copresentador, el ex mecánico de Fórmula 1 Anton Steave, no había duda de que Wheeler de Allers sería diferente a partir de entonces. La química entre Mike y Ed había tardado años en construirse. No era algo fácil de recrear. Ed, por su parte, no atacó a nadie. Evitó el drama y se abstuvo de señalar culpables, ofreciendo en su lugar una explicación serena y razonada a los fans. Pero las implicaciones eran claras. La versión de Wheeler de Allers que lo había convertido en un nombre conocido ya no era un lugar donde pudiera hacer lo que él creía correcto. También hubo consecuencias personales. Según informes y medios como The Sun y Metro, tanto Ed como Mike recibieron críticas de los fans, algunas de ellas virulentas, otras mal dirigidas. Ed reconoció más tarde que su decisión había despertado emociones intensas, aunque se mantuvo firme en su elección. Las repercusiones no fueron fáciles. En entrevistas posteriores,
Describió su salida como triste pero necesaria. Se había cruzado una línea. Para alguien que valoraba la calidad por encima de todo, no había marcha atrás. Y entonces, desapareció. Durante casi un año después de dejar Wheeler Dealers, Ed mantuvo un perfil bajo. No hubo nuevos programas. No hubo grandes anuncios. Los fans se preguntaban, ¿en qué estaba trabajando? ¿Se había quemado? ¿Había dejado la televisión para siempre? Las respuestas llegarían, pero no aún. Primero, Ed China necesitaba tiempo. Tiempo para reflexionar, recalibrar, como descubriríamos más tarde, construir algo nuevo tras las puertas cerradas de su propio garaje. Hacia el vacío. Fue una ausencia curiosa y poco habitual. Ed llevaba mucho tiempo siendo una figura visible en el mundo del motor, no solo por el programa, sino también por eventos públicos, entrevistas y apariciones en salones del automóvil por todo el Reino Unido y más allá. Así que cuando las actualizaciones dejaron de llegar, la especulación ocupó su lugar. Había dejado la televisión definitivamente. Estaba agotado. ¿Estaba trabajando en algo en secreto? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Lo que se sabe sobre este periodo es mínimo, pero revelador. Ed no desapareció por completo. Simplemente se replegó hacia su interior. Según informes dispersos de personas cercanas y entrevistas de años posteriores, había regresado a su taller, el mismo garaje que había dado origen a muchas de sus primeras invenciones, como la silla de oficina motorizada y el sofá homologado para circular por la calle. Esta vez, sin embargo, no había cámaras grabando, ni guión, ni plazos externos, solo herramientas, ideas y tiempo. Las personas cercanas a él lo describieron durante esta etapa como alguien que se estaba recargando. Después de años de rodajes con horarios ajustados y de trabajar dentro de las limitaciones de la producción televisiva, de repente era libre para moverse a su propio ritmo. Y lo hizo. No estaba inactivo, ni mucho menos, pero su enfoque cambió. En lugar de construir contenido, volvió a construir por el simple hecho de construir. Fue un regreso a los primeros principios. Trastear, experimentar, resolver problemas porque quería, no porque tenía que hacerlo. Uno de los temas recurrentes entre quienes lo conocen es que Ed nunca dejó de pensar, incluso fuera del ojo público. Estaba bocetando, creando prototipos, retomando proyectos abandonados hacía mucho tiempo. Algunas de sus ideas se remontaban a antes de Wheeler Dealers, conceptos que nunca habían encajado del todo en el formato de un programa o inventos que necesitaban tiempo y privacidad para salir bien. Ahora tenía ambas cosas. Algunos informes no confirmados de la época sugerían que estaba experimentando con conversiones de vehículos eléctricos. Esto no sería sorprendente. Él siempre ha tenido interés por la sostenibilidad y los sistemas de propulsión alternativos. Algunos incluso insinuaron que estaba trabajando en una forma de adaptar coches clásicos con trenes motrices eléctricos modernos de manera que se preservara su carácter. Pero todo eran solo rumores. No surgieron pruebas contundentes durante ese año que confirmaran lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de ese garaje. ¿Qué se filtró? Entonces, la curiosidad de los fans. Los foros en línea se llenaron de hilos preguntando dónde había ido Ed. Las secciones de comentarios de YouTube en antiguos clips de Wheeler Dealers se inundaron de nostalgia y preocupación. Algunos fans especulaban que había abandonado la industria por completo. Otros creían que estaba planeando algo grande, pero la mayoría simplemente esperaba que estuviera bien mental, física y creativamente. Esa preocupación no era infundada. Alejarse de un programa importante, especialmente de uno que había definido tu carrera, conlleva consecuencias. El propio Ed admitió más tarde que la transición había sido emocional y difícil. Aunque se mantuvo sereno en su despedida pública, acababa de cortar lazos con una plataforma global, un ingreso estable y un proyecto en el que había volcado años de energía. No es exagerado pensar que necesitaba tiempo para procesarlo todo. También está la cuestión del agotamiento. Años de plazos de producción ajustados, presión por cumplir y estar bajo el escrutinio de productores, fans y ejecutivos pueden desgastar incluso al más resiliente. Según algunas fuentes cercanas a la industria, él había estado expresando en privado su frustración en los meses previos a su salida. La chispa creativa seguía ahí, pero el entorno ya no la apoyaba. Así que el garaje se convirtió en un santuario. Durante este periodo, él también se alejó de las redes sociales. Su cuenta de Twitter quedó en silencio. Su canal de YouTube permaneció inactivo. Para alguien tan estrechamente asociado con el bricolaje y la transparencia, el silencio resultaba casi inquietante.
Ocasionalmente surgían susurros. Algunos fans muy atentos afirmaban haberlo visto en ferias locales de ingeniería o asistiendo discretamente a encuentros de coches clásicos. Estos avistamientos solo alimentaban más especulación. Estaba haciendo investigación de mercado, reclutando colaboradores, probando una nueva invención en secreto. Nadie lo sabía con certeza, y Ed no decía nada. Aún así, cuanto más se prolongaba el silencio, más crecía el misterio. ¿Qué estaba pasando en ese garaje? Ed simplemente estaba disfrutando de un descanso bien merecido. Como era típico en él, estaba realizando ingeniería inversa de algo que sorprendería a todos. A medida que avanzaba 2018, la expectación comenzó a aumentar. Empezaron a aparecer algunas actualizaciones crípticas, breves entradas en blogs, menciones en entrevistas, sutiles indicios de que algo se estaba gestando. Ed no había desaparecido, solo estaba trabajando en modo sigiloso. Y entonces, casi exactamente un año después de haber dejado la televisión, apareció una nueva miniatura en YouTube, sin fanfarria ni campaña de promoción, solo un vídeo titulado Garage Revival, Episodio 1. El nombre lo decía todo, pero antes de que el regreso pudiera desarrollarse, ese año de silencio había cumplido su propósito. No fue un vacío, fue una incubación, y lo que había estado gestándose en las sombras de ese garaje estaba a punto de cambiarlo todo. El legado de Ed de China. El viaje de Ed subraya algo que a menudo se pasa por alto en el vertiginoso mundo de los medios y el entretenimiento automotriz: mantenerse fiel a los propios principios. Ed podría haberse quedado en Wheeler Dealers, podría haber cobrado los cheques y adaptarse a una versión más rápida y llamativa de sí mismo, pero no lo hizo. Se alejó de una fórmula exitosa porque ya no se alineaba con su creencia fundamental de que el proceso importa tanto como el producto, que el cómo es tan importante como el qué. Esa decisión, por arriesgada que fuera, le ganó respeto mucho más allá de la comunidad de entusiastas del automóvil. Se convirtió en un símbolo de integridad en una industria donde el compromiso suele ser la norma. Su compromiso con la transparencia, la calidad y la educación no se desvaneció cuando se apagaron las cámaras. Si acaso, se fortaleció. Hoy, Ed continúa produciendo diarios de taller, sigue adentrándose en nuevos temas, explorando nuevas tecnologías y respondiendo preguntas que la mayoría de los programas nunca se molestan en plantear. Y para cada adolescente que toma una llave por primera vez, cada mecánico de garaje que lucha con un tornillo rebelde, cada ingeniero que se pregunta si es posible llevar máquinas antiguas hacia un futuro más limpio y verde, ahí está él, tranquilo, paciente e infinitamente curioso. Su presencia en línea es mentoría a gran escala, un recordatorio de que la artesanía no ha muerto, de que la ingeniería trata de resolver problemas, de paciencia y de propósito. ¿Estás de acuerdo? Cuéntanoslo en los comentarios.